máquina de pensar. Conduce Pablo Silva Olazábal. Produce Gustavo Germán. Auspicia Biblioteca Nacional. La máquina de pensar. Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Radio Uruguay, bienvenidos a La Máquina de Pensar. ¿Cómo andan? Arranca La Máquina de Pensar y bueno, arrancó el partido entre Nacional y Rosario ahí. Vamos a ver, esperemos que tenga suerte Nacional. Estamos aquí en La Máquina de Pensar en el último día de la semana. Estamos con Juan Core en controles de emisión, lo tenemos ahí, piloteando la máquina, con Gustavo Germán en la puesta a punto. En una semana que ha sido surtida, hemos hablado, ayer estábamos hablando de traducciones, hablamos con Roberto Aprato y también estábamos hablando de música con la gente de Buceo Invisible. El martes estuvimos hablando de fútbol y literatura con Agustín Lucas y Fermín Méndez. Obviamente recordamos a Humberto Eco también en la voz de Elisa Bloch de Béjar, y el lunes llamamos a Buenos Aires para hablar con la escritora misionera argentina Acheli Panza en un libro de cuentos muy, muy interesante, muy lindo, se llama Santoral. Y ahora vamos a darle la bienvenida a Elvio Gandolfo. ¿Cómo le va, Elvio? ¿Qué tal? Muy bien, muy bien. Elvio Gandolfo, escritor, traductor, periodista y no sé, digo, muchas más cosas. Bicicletero. No, Elvio, de alguna forma vamos a hablar de varios libros, digamos, ¿no? Con vos siempre la charla es de varios libros, ¿no? Es difícil que con Gandolfo sea de un solo libro, ¿no? Tendría que ser, no sé, la Biblia tendría que ser, ¿no? En este caso, ayer hablamos con Roberto Aprato de lo que fue aquella traducción de las obras completas de Shakespeare, ¿no? Sí. Que las encaró en su momento Norma, y ahora me trajiste un libro que es de aquella época, ¿no? Para que veas que existe, porque sí, casi nadie lo vio nunca. No, dice que no lo vio. Además quebró la Norma, quebró hace unos años, pero antes de eso había un lindo proyecto que era hacer tomos grandes, como ahora sí salieron, pero mezclados, traducciones de esta y más otras, en Penguin Classic. Penguin Classic. Sí, Penguin Classic. Que antes eran de todo de bolsillo. De bolsillo, La primera edición salió de bolsillo, y ahora salió esta, pero con el sello de Penguin Classic. Que son, digamos, todas las obras completas de Shakespeare, que estamos hablando de mucho material. Incluidos los poemas. Sí, eso es lo que vi en esos libritos que yo te decía chiquito, uno dedicado solo a los poemas, que están muy buenos. Sí. Y aparte, en esta edición que yo te vi hoy en la librería Purpuria, que estuve ahí, estaban en el original y en la traducción. O sea, bilingüe. ¿No será otra edición? Sí, seguro que es una otra edición. ¿Vos decís que no sea de Penguin? ¿Esa? Sí. Ay, capaz que no. No, porque hay como 3 de completas que salieron casi... Hará 2 años, 3, salieron casi simultáneas. Ahora se quieren lanzar porque se cumplen los 400 años. Exacto, bueno, entonces va a haber homenajes y todo esto. Y lo que tienen los ingleses, que también un poco acompañan los Estados Unidos, los yanquis, es esa capacidad de festejo y de promoción, ¿no? Claro. Digamos, de show, digamos, si se quiere, en el buen sentido de la palabra, porque estoy seguro que en España también se van a celebrar los 400 años del Quijote, de Cervantes, perdón, pero no, viste que normalmente no tienen la misma, ¿no? Depende, digo, la otra vez con el Quijote hicieron mucho ruido, todo el año, ¿te acordás? Sí. Nosotros sacamos 2 especiales en el Cultural, me acuerdo. Y salió el libro de Alfaguara, lo sacó, ¿no? Del Quijote. Ahí a su vez hicieron con ensayos. Lo que hacen siempre el Congreso de la Lengua, lo hicieron sobre el Quijote, se dio bastante manera. Claro, lo que yo digo es que los anglosajones tienen esa capacidad como de entertainment, de show, que generan cosas, y bueno, tienen el cine, tienen muchas más otras cosas, ¿no? Entonces, sos un envidioso. Es eso, exactamente. Totalmente. Es así. Te aseguro que no están así. No, vamos a ver, vamos a esperar, esperemos que los dos homenajes, los 2 centenarios, 400 años. Es increíble, ¿no? 2 escritores tan grandes que hayan muerto con un día de diferencia. Sí, no, es un día. Un día solo. Un día. Lo leí hoy. Había una lista de la Nación con los aniversarios del año y decía eso. En otros lugares yo había oído que era el mismo día, pero es un día de diferencia. Yo sabía que era el mismo día, pero como estaba un atraso en el calendario gregoriano, sí, ahí decían que era un día. Yo había leído que eran más el atraso, eran como 5 días. Pero, puede ser. Pero bueno, que era pero no importa, por eso iba a decir que murieron la misma semana, iba a decir. Claro. Igual es extraordinario, ¿no? Sí. Estamos hablando de fundadores de lenguas, ¿no? Bueno, idioma, qué sé yo, Antonioni y Fellini murieron el mismo día.
Ah. por ejemplo. Y nadie habló de Antonioni. Y ahora, Eco murió junto con alguien más joven, importante. Ah, no me ¿sí? acuerdo ahora No con me exactitud. acuerdo. Yo me acuerdo que tenía en España un profesor de literatura veterano, de estos así, de estos que hablaban así, tipo, ¿no? Tipo la España que bosteza, digamos, ¿no? Sí. No hablaba todo así, pero dijo una cosa que me sorprendió. Dice, en la literatura española, dice, en toda la literatura hay 3 grandes tipos, estereotipos, ¿no? Valores, digamos, que uno es el Quijote, otro es Don Juan y otro es la Celestina, ¿no? Sí. Generados a lo largo de una literatura, ¿no? Dice, en Inglaterra, Shakespeare, un solo tipo generó 6. Y entonces dice Macbeth, que es ¿no? El Claro. poder, Otelo, que Claro. es los celos, Hamlet, la No, duda. Shakespeare tiene algo O sea, que que te, generó 6 tipos, prototipos, personajes. primero que que te contienen- asombra, pero después no podés creer el momento exacto en que hizo lo que hizo. Pues se estaba desmoronando un mundo entero, todavía se creía un poco en la brujería, en la alquimia y demás. A su vez, el lenguaje no estaba fijado del todo todavía. O sea, el primer diccionario moderno que le hizo el doctor Johnson fue del siglo XVIII. Ajá. En ese momento, y cuando lo lees, quedas estupefacto, no lo puedes creer. Yo por suerte manejé una edición muy buena, universitaria, que me la dio Cohen, y te avisaba de metidas de pata que podías, viste, frases que te suenan a una Bueno, cosa, claro, que giros, después sí. fueron Claro, otra cosa, sí, pero en sí, ese sí. momento... Me decía Roberto Prato que a él le dieron incluso, consiguió un diccionario shakespeariano. Puede un ser. diccionario, Puede hecho ser. solo para Shakespeare. Sí, sí. ¿no? Ahora, esto que quiero decir de crear 4 o 5 personajes universales que ejemplifican virtudes, defectos de la humanidad y que Claro. lo haga una sola persona. No, y sobre todo meterse de una manera muy particular con lo social, ¿no? El poder, o sea, todas las obras son, la que yo traduje es espeluznante. ¿Cuál es el Esta es Enrique V. Enrique V. sí. Es una obra muy rara. Que la hizo Kenneth Branagh en televisión. Exacto, exacto. Y que tiene una Es muy especie... bélica, ¿no? Es muy joven el personaje y es una especie de papanata. Y va a morir el padre y le dice, te tenés que poner al día, y hay un acuerdo con Francia de que les van a dar el poder en Francia. Sí. Y cuando lo pide, el delfín francés Sí. le dice, le manda un mensajero, le dice que no, y que más, como es un chico, le da esas pelotas de tenis para que se divierta. Entonces, le dice al mensajero, decile a tu rey, que generalmente yo a alguien que me dice así lo mato. Sí, sí, en sí, ese sí, caso sí, sería sí. el mensajero. Ajá. Pero quiero que vayas y le digas que vamos a jugar al tenis con las cabezas de los soldados franceses. No, los dos o tres discursos bélicos del rey, matate de risa a cualquier dictador extremo latinoamericano, son terroríficos. Es muy sanguinario. Una gran obra. Además, como todavía no tenía Hollywood, cuando hay los comienzos de cada acto, Sí. hay un grupo en el escenario, que era aquel teatro redondo Sí, famoso, sí, ¿no? isabelino. Que le dice, imaginen que acá hay olas, imaginen que hay ejército, pero muy bien escrito. Es un animal. Sí, como si fuera... Bueno, es tan genial Shakespeare que se planteó de que no era uno solo. O Sí. sea, que él solo no lo escribió todo. Bueno, ¿no? pero si tienen los Beatles también, ¿cuál es el problema? No, pero eran 4 los Beatles. Por ¿no? eso. Acá Pero digo, hay cosas que no son comparables. Grande genio. Los españoles nunca volvieron a tener un novelista como Cervantes. No, Cervantes Jamás. Sí. inauguró la novela y, Sí. y empezó la novela con la... No, además una novela que cuando llegás a leerla, te la arruinan en secundaria, te la arruinan para Sí, siempre. sí, Yo la sí. leí a los 30 y pico. Sí. Y quedé acostado. Le gana a todos en eso, en humanidad. Digo, a Shakespeare también. Sí. No, Siempre era más joven, digamos. Este No. pobre tipo se había comido la cárcel con los pero turcos. aparte lo que tiene Cervantes es que como que es plantea la novela como una inundación, o sea que la novela Sí. puede ir para cualquier lado Sí, y absorber cualquier lado y sigue siendo novela, ¿no? Totalmente. O sea, sigo haciendo novela con cualquier cosa, Sí. ¿no? Yo lo leí más chico, pero pues me obligaron en España. Y me acuerdo que iba y le decía a la profesora que era horrible, los primeros 35 capítulos me parecían muy malos. Y me acuerdo que empecé a encontrarle errores a Cervantes. Claro. Porque tiene eso, tiene cosas desilvanadas. Exacto. Porque él, claro, él iba Ahora, escribiendo, sabía quién era. iba escribiendo como César Aira, para adelante y sin mirar para Exacto, atrás, no sí, miraba. Entonces sí. hay cabos que quedan sueltos o cosas que se retoman mal, digamos, ¿no? Pero una seguridad pasmosa. Sí, impresionante.
y aparte la idea de que el Quijote prácticamente en un momento se le independizó a él, digamos. Claro. Sobre todo el segundo tomo. Yo cuando Sí. llegué al segundo tomo, es como que No, es lo que empecé hizo. a levitar en la cama y era como tomarme un Lo que platillo hizo fue- facial, ¿no? Yo lo leí una vez entero y tengo muchas ganas de leerlo de nuevo. Que lo estoy haciendo ahora con el Ulises, que lo leí de muy chico, tipo 17, 18. Me dio vuelta la cabeza y lo quiero leer de vuelta. Porque salió una muy buena traducción en Argentina. En Argentina, sí, Muy sí, buena, parece que salió, sí. sí, que es un buen trabajo Muy hombre, linda, ¿no? sí. Me acuerdo que Jean Cocteau, una frase que también, digo, yo lo estaba leyendo al Quijote, que decía esto, Jean Cocteau, porque es terrible para las frases, que el Quijote era un libro reaccionario y cruel. Está bien. Y entonces... Pero Jean Cocteau era bastante, yo lo admiro mucho, pero era bastante limitado. Él, ¿eh? Pero digo, es cruel, los primeros 30 o 40 capítulos Sí. es solamente sobre el Quijote, que no va rompiéndose los dientes, las costillas, y hasta cuándo le van pegando una y Sí. otra vez, una y otra vez. Y el tema de reaccionario era, bueno, la idea como que él, en principio tiene un proyecto regresivo, ¿no? Él quiere volver al siglo No, XIII. pasa que en parte Cervantes escribió lo que le había pasado a él. Él se comió una cárcel muy larga Sí, sí. en Turquía. Cuando volvió, todos los cargos que repartía el rey entre los que habían combatido se habían terminado. Tuvo que casar a la hija y no tenía dote para darle, o sea que nadie se la aceptaba. Sí, sí, sí. Hay un prólogo muy bueno en la edición argentina de Udeva, Ajá. que es muy bueno, pues está hecho desde otro enfoque, ¿no? Era un perdedor nato. Es digamos. impresionante, sí. Y a la escribió vez, la gran novela. y a la vez sabía que era un gran escritor, digamos. En sí el sabía. prólogo a un libro se autodefine como el no sé qué de las musas, el famoso todo. Alguien pregunta, ¿quién es ese? Lo cuenta él. Ajá. Y el otro le dice, es Cervantes. Y empieza a acumular adjetivos. El regocijo de las musas. Porque él, por ejemplo, odiaba a Lope de Vega, que era el hombre del teatro, que tenía un éxito espectacular en ese Claro. momento, ¿no? Y él intentaba y no. Estaba ahí. Yo nunca me dejé tentar porque todos hicieron la prueba. Henry James quería hacer plata con el teatro y fracasó espectacularmente. Muchos fracasaron. Vos sabés que cuando se hizo el libro, no sé si lo leíste, Cartas a un joven, de un joven escritor de Onetti, que salió por Trilce, Muy lo hizo- lindo, lo hizo hermoso, Hugo Verani, hermoso, y ahí nos sí. enteramos en la primera carta que Onetti dice, ya tengo que preparar una obra de teatro para Corrientes, voy a conquistar Corrientes. No, tremendo, tremendo. O sea, ahí descubrimos... Viste que nunca dejó que se supiera. Nunca dejó, él era joven, tenía No, pero ilusiones, Henry James y se quemó en público, Se estrelló, o sea. se estrelló contra la pared, que quiso Digo, conquistar Onetti en Buenos ese Aires. momento no era un famoso. No. Henry James era tope. Fue en la madurez de él. Y estrenó y fue muy... Que hay una novela entera de un inglés sobre ese estreno. ¿Ah, sí? Sí, en Anagrama creo que está. Un fracaso total. Bueno, en el caso de Pobre Donetti descubrimos que él también quería Ahí plata. está. Después, nunca abominó de eso, dijo que no, que él escribía para Han salido notas sobre los grandes escritores que han fracasado Mirá. espectacularmente tratando de hacer plata en el teatro. Pues si haces plata en teatro es mucha plata. Claro. No, y aparte lo que tiene el teatro, que no tiene la literatura, digamos, de los libros, es que ves el éxito en el mismo momento, Claro. en el mismo instante. Pero después tiene un inconveniente que en general es malo. Bueno, pero también... No, eso es raye mío. Eso. pero no viste, me gusta el teatro. Pero viste que hay escritores de teatro que funcionan bien en teatro y no funcionan bien en los libros, Exacto, ¿no? Eso exacto. es muy común Sí. también, ¿no? Como que hay que tener un oído para el diálogo, o lo que dicen algunos dramaturgos, que ellos escriben como a la mitad, como que el resto lo llena Claro. toda la compañía, digamos. A mí ¿no? pasó una vez que traduje acá, después de la caída de Arthur Miller, Sí. que agarré la edición de Losada. Y la edición de Losada le faltan pedazos enteros porque es sacada de la grabación de la obra que hicieron en Argentina. No. Sí, y le falta muchísimo. Ahora- Eso que vos decís, que la agarra un director y la... Sí, la remixa, Exacto. sí, pero eso para el teatro está bien. Total, es necesario. Es necesario, la vivifica. Que nunca vi la de Branagh entera de Hamlet, que dicen que tiene como 4 horas, ¿no? Sí, no, pero hay una versión normal, ¿no? No, pero hay una que es el la texto verdadera. completo de Shakespeare. No la vi. La estrenaron Sí, y todo no la vi. No sabía, no la vi. no sabía que hizo La de Branagh que yo vi era esta, el Enrique V. Enrique V, Esa- pero también esa. hizo Hamlet también. Pero claro, pero es enorme, dura 3 horas y media. Una Después cosa así. Mel Gibson también hizo Hamlet. Sí. No mal, ¿eh? Sí, Bastante a mí no me bien. gustó tanto. Me gustó pero- mucho la de Polanski, a mí, es de las mejores que conozco. A Polanski no la vi. Muy buena, Sí, pues además la retrotrajo a la época esa, Ujú. la hizo muy fiel.
En el momento en que la vi la primera vez me pareció buena y punto, pero la vi de nuevo y es muy excelente. Es bueno, Polanski. Yo Sí. tiene un Macbeth que no lo he visto también, pero quiero verlo. Excelente, Dice que es muy escalofriante. bueno, ¿no? Y sí, porque él es bueno. Es bueno. No, te asusta de verdad, viene una especie de espectros flotantes, ¿viste? Muy, muy bueno. Macbeth da para todo también. Totalmente. Ayer hablamos con Roberto que debe ser la más versionada, digamos. Sí, porque la de no, Kurosawa es muy buena. la de Kurosawa es genial, Trono de Sangre. Exacto. Pero también hay una, yo le decía una, que transcurre en un restaurante donde se pelean dos chefs Mirá. por el poder de la cocina en Nueva York, y también es buena. ¿Y tiene texto de Shakespeare? No, es toda la La historia, situación. es toda la situación. Claro. Entonces alguien le ofrece, ¿no? Para trepar, y el loco, ¿no? Se va Sí. vendiendo el alma. También la he visto tipo en el Bronx, también Claro. de los mafiosos. O sea, hay de Hacen muchas- cualquiera, digamos. Sí, cualquiera. Lo que Ahí pasa está. es que el argumento es genial. Es muy bueno. Es muy bueno como argumento, ¿no? La trama es muy buena, ¿no? El tema del poder y el tema de la locura por el poder, ¿no? Lo que tiene bueno Kurosawa, por ejemplo, es que la Lady Macbeth de Kurosawa es tremenda. Es una Sí. japonesa que es totalmente crazy, ¿no? Totalmente. Tremenda. Elvio, esperamos un momento, vamos a ir a una pausa, amigos, estamos conversando con Elvio Gandolfo, escritor, traductor y periodista. Vamos a la vuelta, vamos a hablar de un libro que salió en Rosario y que tiene como protagonistas a Mario Lebrero y a Francisco Gandolfo, Mi padre. el papá de Elvio Gandolfo. Después de la pausa seguimos aquí en La Máquina de Pensar. No, ahora no hacemos pausa. Bueno. Muy bien. ¡Qué planchazo! Quedamos muy bien. ¿Qué ocurre? ¡Qué planchazo! Ocurre que, Elvio, lo que ocurre, se los cuento a la audiencia también, es que el bloque se alarga hasta el minuto 25 porque está la liguilla del carnaval, que yo me la comí, ya me había olvidado. Entonces vamos hasta el minuto 25, vamos conversando y después se cortan las emisoras, las repetidoras de Radio Uruguay en el interior, y van todas con emisora del sur a la liguilla. O sea que te van a escuchar, nos están escuchando en todo el litoral hasta I-30, digamos las cosas más inteligentes hasta I-30, porque después nos escuchan solo Montevideo, ¿no? Bien. Hablemos, por lo menos presentemos este libro que se llama Mario Lebrero, correspondencia entre Lebrero y Francisco Gandolfo. Yo voy a entrevistar en su momento a Osvaldo Aguirre, que fue el que hizo el compendio, hizo las notas, hay fotos, hay datos de eso, pero quería comentártelo porque digo, vos sos eso, ¿no? Como la pieza clave. Bien. No, me habías dicho que querías porque hablar. yo leí en algún diario, en algún lado, que vos no sabías que había esa correspondencia tan nutrida entre los dos. No, la verdad que no. No, Osvaldo ha hecho un trabajo con las cartas de mi viejo muy impresionante. Pues está el tomo de correspondencia general, donde había, ponele 8 cartas. O 6 de Lebrero. ¿Y ese tomo de correspondencia general de Francisco Gandolfo es un libro de cuánto, por ejemplo? 200 páginas. Ajá, y fue editado también Claro, yo cuando Rosario. falleció mi padre, como él siempre lo había acompañado mucho, con entrevistas, prólogos, etcétera, etcétera, le di todo el archivo de mi padre. A Osvaldo Aguirre. Ahí está, y él buscó ahí, y un editor de Buenos Aires que siempre decía, tenemos que editar la correspondencia de Lebrero y Gandolfo, decía, no lo entiendo, pues digo, con 6 cartas, ¿qué podemos hacer? Claro. Y un día le digo, Osvaldo, pues es un tipo sumamente escueto, Osvaldo. Somos amigos hace 1000 años. Sí, ¿no? sí. Digo, ¿lo de Lebrero cuánto es? Y ¿cuánto? Le digo. Y da para un libro. No sabía yo. Y después leí todo eso. Y te llevaste una sorpresa porque es una correspondencia de casi 15 años, por eso, todo el 70. Sabía que se habían escrito. Mi viejo le editó una plaqueta a Rubén Seblever con un prólogo de Lebrero. Ajá. Digo, yo sabía que se escribían, pero no sabía que se habían conservado las cartas. No, y que se escribían, y vos sabías, te digo que hay que aclararlo, no todo el mundo conoce aquí en Uruguay que Francisco Gandolfo es un poeta importante, digamos, de la ciudad de Rosario, bueno, de Argentina, y que ha tenido, por ejemplo, Rubén Seblever, me hablaba, Noemí Ula también me estuvo contando, y que era amiga y no sé qué, no sé cuánto. Exacto. Y yo no lo había oído nunca, digamos, no lo conocía, digamos. Yo me ponía así, le hacía sombra. Bueno, y Francisco Gandolfo lo que está haciendo ahí en esa correspondencia es mandándole su trabajo poético. No, el Lebrero fue a vivir a Rosario, se hizo amigo de mi viejo, de mis hermanos, mío, etcétera, de Samuel Volpin, de toda la gente que hacíamos la revista. Y después, cuando volvió, se empezaron a escribir.
Y como los dos escribían, es de lo que más hablan. Claro, sí. Uno como narrador, pero sobre todo el otro como poeta, ¿no? Claro, a su vez cada uno con su experimental. dificultad para hacerlo seguido. Viste que había que hacer el sobre, meterlo, poner la estampilla. Digo, las cartas vas a ver que hay bastante... son muy distanciadas. Exactamente. En un momento el hebreo dice, ¿por qué no me escribe más? ¿Solo porque no le contesto? No, el hebreo además estaba en un estado económico que a veces te decía que no te escribía pues no tenía para las estampillas. Sí, pobre, en un momento dice que sí, está comiendo casi pan y agua Ahí prácticamente. está. Ahora, ¿podemos recordar cómo vos entraste en contacto con Lebrero a través de Gelatina o a través de con Clemente Padín? Yo tenía un contacto fuerte con los Juegos del Plata, sí. Clemente Padín. Eran dos revistas, Lacrimal Trifurca allá y acá el los Juegos del Plata. Entonces en un momento me invitó a venir y vine al último día de la Feria del Libro de Nancy Bacelo del 68, ahí en la Intendencia, el 5 de enero. Sería, ¿no? Que siempre te acuerdas que cerraba el 5 de enero. No me acuerdo. Aún hoy creo que si se sigue haciendo, creo que es el día que cierra. Y ahí no lo conocí al Lebrero porque estaba en Piriápolis, pero me llevé Gelatina. Me gustó mucho y le hice una nota que salió en el Lagrimal. Una reseña, si te decía. Junto con un dossier aparte de los Juegos del Plata. Y no mucho después, él se trasladó a Rosario por una desilusión amorosa, que es la única época que lo vi con bigote. Parecía mucho más viejo casi que cuando murió, porque estaba destruido. Qué raro que se hubiera desplazado tanto, ¿no? Eso, a Rosario eso eran los un lugar años, que no esos conoce. eran los años 60. 69. Era toda una intercomunicación total de todo el mundo con todo el mundo. Digamos, yo no es que no tenga nostalgia ni nada, pero fue una de las mejores épocas. Sí, como que se lanzaba a Rosario. Pero era, además, la época que se investigó el LSD científicamente. Y era, ya dice, y estaban los Beatles, y podés seguir acumulando. Pero además, eso no murió. Digo, sigue. El enfoque que tenemos todos nosotros es parecido al de esa época. El grupo nuestro, por ejemplo, era un grupo que se despedazaba mutuamente sin ningún problema. Es lo que vas a ver con Lebrero y mi viejo, que se pegan con un fierro. Sí, se critican mucho. Pero a la vez ves un respeto, hay una amistad que no es que el otro... Actualmente hay personas que vos le decís algo y de inmediato cortan relación. Claro, no, te bloqueo en Facebook, ya está. Exacto. No, y hay otra cosa que me llamó la atención de Osvaldo Aguirre, que puntualiza, por ejemplo, que Lebrero fue allá, no sé si, y en un momento se enamora de una mujer que era auspiciante, el esposo era auspiciante de la revista. Exacto. ¿Pero eso lo cuenta en el libro? No, Montoya lo cuenta. Ahí está. Montoya. Sí. Era la esposa de un arquitecto, que se fueron juntos de Rosario, y ella, en cuanto llegó a Buenos Aires, se fue con otro. Así que Lebrero fue huyendo de un desengaño. Ahí ya además, hay un dato que pone Aguirre que no fue tan así, dice 9 meses. Fueron 9 meses, pero la imprenta se quedó 3 o 4 nomás. Estuvo ahí. Después pasó a vivir con Volpi, que él era más útil en las tramoyas de la ciudad, ¿viste? Que se hicieron muy amigos. Muy bien, ahora vamos a hacer esta bien a la pausa de verdad. Amigos, a los que nos están escuchando allá en el litoral, les digo que las emisoras del sur enganchan ahora, las emisoras de las repetidoras de Radio Uruguay enganchan con emisoras del sur a la vuelta para la liguilla. Aquí estamos conversando con Elvio Gandolfo. En el aire de Radio Uruguay, La Máquina de Pensar. Tus amigos brillan y se apagan, van descubriendo duramente lo que son. Mis amigas se salvan y se pierden, viajan como ramas en la inundación. Tus amigas se mueren y reviven, el miedo es el diablo, una marca en la piel. Mis amigos se enferman, se enamoran,
como el aire en la voz. Tus amigos son arena en los ojos, paisajes secretos atrás del globo. Bien, este es el tema llamado En la inundación de Buceo Invisible. Bueno, obviamente es el disco que conversábamos ayer con ellos, El Pan de los Locos, que nos acompañó durante esta semana. Estamos aquí, amigos, en Radio Uruguay, en La Máquina de Pensar, conversando con Elvio Gandolfo. Y un poco, en el bloque anterior estábamos hablando de la correspondencia entre Mario Lebrero, narrador, y Francisco Gandolfo, poeta. Es una correspondencia editada por Iván Rosado, es una editorial allá de Rosario, que empezó a moverse. Recién la editaron, creo que en noviembre, en octubre salió del año pasado. Sí, ellos ya están editando hace 2 o 3 años. Digo, sacaron el libro de poemas mío, que me asombró, porque era un libro muy largo y lo hicieron con un tamaño grande, quedó espectacular. Pero ¿por qué no traen a los programas Te lo voy a de traer. literatura? Si te portás bien, te lo voy a traer. Los libros de poesía que se editan. Ahí está. No, es el único que tengo editado, Ah. pero era un libro muy largo, tiene 180 páginas. Que no es, viste, No, es mucho para un libro lo de poesía. común para un libro de poesía son 80. Sí, 60, Sí, sí, 80, 40 inclusive. Sí. Y quedó espectacular. Pero era poesía a lo largo de mucho tiempo, escrita por No, vos. eso es la producción de los últimos 5 años. ponele. mirá. Después tengo un poco más que eso de los 20 años anteriores. Ujú. Que ahora este libro se llama El año de Stevenson, primer trimestre, y va a salir el segundo trimestre, el tercer trimestre, Ah. todo del mismo tamaño. Sí, pues sí, son sí. siempre, sería 3x3, 90 días. Pero El primer mes lo escribí Sí. todo de un saque, sí, todos los días escribía uno, y están tal cual en el orden y demás. Mirá. Después el resto me llevó 4 años. claro. Y en este voy a meter mucho de lo que ya saqué en revistas, Ujú. mezclado, Ujú. con la fecha, etcétera. Claro. O sea que publicás, y digo, por más que no publiques en libro, estás publicando poesía. Más o Hubo menos. un periodo de unos 10, 15 años que no escribí. Ujú. Pero después ahí, cuando empecé con esto, me dio máquina porque eran varias crisis. Había muerto mi viejo, viste cuando te vienen 5 cosas juntas. Sí. Y que generalmente salís para arriba con cualquier cosa creativa y te saca de la depre, ¿no? Sí, claro. Una gran parte es las visitas que le hacía a mi viejo en el geriátrico en Rosario, porque él murió de Alzheimer. Ujú. Sí, me acuerdo que me Y hay un comentaste pedazo cuando largo que tenías se llama años, el día después, una cosa, son como unas 40 páginas que son sobre eso. Y en el caso de tu viejo Francisco Gandolfo, él siempre tuvo esa imprenta, la familiar, Sí, digamos, sí. y la revista esta, bueno, que se hizo muy conocida, la que más Exacto. trifulca, Que incluso ahora salió una edición facsimilar en la Biblioteca Nacional en Argentina. de mirá, Buenos Aires, mirá vos. que si entras en internet no figura porque fue lo último que sacó eso y el Escarabajo de Oro, que era muy importante. Ujú. El Escarabajo sacó el Escarabajo de Oro, el Ornitorrinco y el Grillo de Papel, las 3 revistas. ¿Pero quién la sacó? La editorial, la Biblioteca Ah, Nacional, ajá. muy barata, te Ujú, recomiendo mucho porque están todas. Ujú, ujú. Está Poesía Buenos Aires, la que se te ocurra, sacando Sur, viste que tiene un tamaño que no podés, pero ha llegado a sacar los libros que son 4 volúmenes así, unos choclos, ¿no? El Escarabajo de Oro es tremenda revista. No, y muy larga, además, eran como Sí, cerca de 50 números esa, más 10 de otra, más 15 de otra. A mí me pasó hace no tanto que la escritora Dina Díaz me regaló libros de ella y uno de ellos era editado Edición por, de mi viejo. Sí, la que más trifulca. Sí, la apreciaba mucho. Me llamó la atención Adina, eso, ¿no? sí. O sea, había vínculos con Montevideo. Era otro mundo. Además, no tengo nostalgia. Este me gusta mucho también, pero nada que ver comparativamente. Es como compararla. Hay la famosa novela de Virginia Woolf, Orlando. ¿Viste? ¿Cómo pasaron de la época que había este teatro y la reina era un avión atómico y demás, a la época victoriana? Y en las novelas de ella, todos los años se congelaba el En Inglaterra, río, sí, el río, digamos, sí.
Y en un momento hay una tragedia, pues hacían una gran feria arriba del hielo y demás, se hunde todo y viene la niebla y la lluvia y no se va nunca más. Y nunca más hay un Shakespeare ni otro, ¿no? Digo, a mí me gusta mucho Ballard, etcétera, pero no es lo mismo. Bueno, pero Philip K. Dick, por ejemplo, también, ahora que hablamos fuera de micrófono de esa biografía extraordinaria de Manuel Carrer, él en un momento que cuando le hace una gran convención en Francia, va y dice, si ustedes creen que este mundo es malo es porque no conocen el otro. Claro. El otro es mucho peor, y se refiere a que él vivía en varios presentes a la vez. No, es que era las ideas que tenía no se pueden creer. Decía que vivíamos todos todavía en el siglo II después de Cristo. No, que estábamos... Y que lo que veíamos era la realidad proyectada por un satélite proyector de realidad. Es impresionante. La idea de él era que estábamos en el año 70, el Imperio Romano nunca cayó, en el 70 después de Cristo, y lo que vivimos todo esto es simplemente una realidad ficticia hecha por el Imperio para que nosotros creamos que estamos en democracia. Claro. ¿no? Que el Imperio Romano sigue, nunca cayó. No tenía grandes ideas. La otra, hay un cuento largo que lo traduje una vez. En China, los rebeldes deciden poner algo en el agua para que sea una especie de LSD que te haga ver la realidad. Pero en realidad se enteran de que hay LSD en el agua desde siempre. Entonces ponen algo para bloquearlo, y cuando se bloquea, Mao es una especie de monstruo con tentáculos. Son muy buenas ideas. No puedes no leer un libro así, ¿viste? Un cuento así. Lo increíble, La fe de nuestros padres se llama ese cuento. Lo increíble es que leyendo, parece que en la vida real también pensaba así, cosas así, digamos, ¿no? Yo lo considero un tipo muy sensato, de verdad, porque tuvo mucha fortuna una frase del New York Times, esas boludeces que dicen los periodistas, el tope del escritor paranoico. Para mí, no, incluso otra biografía, no esta de Carrer, muy buena, que nunca la tradujeron, no sé por qué, interrogó a los psiquiatras de él, y a los tres le hizo la misma pregunta: ¿era loco, Dick? Y los tres le dijeron exactamente loco no. Claro, no sé. Y acá en cambio entrevistó a la Sex, que claro, acá todos tenían ganas de matarlo, era un tipo muy poco tratable. Pero lo que se nota en esta biografía es que, digamos, la mitad de su cabeza estaba, patinando, pero había otra mitad que se controlaba, digamos. Sí. Había una guerra ahí. Hay un extra muy lindo de la novela esta que le hicieron en cine. ¿Cómo es que se llama? El destello en la oscuridad, esa, ¿no? Esa, una mirada a la oscuridad. Una mirada a la oscuridad. Y tiene extras con él. Y lo ves ya casi a punto de morir. No sabía. Y se lo ve bárbaro. Muy contento. Sí. Bueno, muy bien, amigos, vamos a hacer una pausa. Seguimos después de esta pausa conversando con Elvio Gandolfo. La verdad que nos fuimos de la correspondencia. Y seguimos con el Gandolfo y Mario Lebrero, pero en algún momento vamos a volver, no se preocupen. En el aire de Radio Uruguay, La Máquina de Pensar. Estamos con Elvio Gandolfo acá conversando de muchas cosas, y para un poco cerrarlo de la correspondencia Lebrero, Gandolfo, ¿vos creés que de alguna forma, bueno, claro, no hablaste nunca con tu padre esa correspondencia? No, yo sabía que se escribían, pero no creía que era tan abundante. O tan centrado en el trabajo de tu padre, ¿no? Porque ahí está muy centrado en la poesía, claro. ¿no? Se habla mucho. Sí. Él, digamos, no publicaba muy seguido, ¿no? O sea... Fue sacando todos los libros con la imprenta de él. O sea, no esperaba mucho, digamos. Habrán sido... Ahora la editorial esta que sacó el libro de poemas y la correspondencia va a sacar... En Rosario hay un tomo en la editorial municipal con los 3 primeros libros de mi viejo. Y esta editorial va a sacar los 5 siguientes, que son de los 80 y los 90. Es muy buen material. Y ahí estaría toda la obra completa. Con esos 2 tomos estaría más la correspondencia. Que él la eligió un poco, Aguirre, pero... la eligió. Mi viejo lo que hacía, mandaba cartas a máquina y sacaba copia en carbónico. Sí, la copia en carbónico, sí, la típica, ¿no? O sea, para mantener... Y después pudo acceder a las de Lebrero acá, a través de Juan Ignacio y Alicia, para poner las 2 caras, ¿no? Sí. Y vos, digo, te lo he preguntado otras veces, pero si te preguntara el estallido de Lebrero, que aparentemente sigue, ¿no? Porque parece que en un momento, en el 2013, yo pensé que iba hasta acá, estuvo bien en ¿qué Buenos pasa Aires? con los escritores que son muy, muy, muy buenos? Siguen. Sí. Él acaba de decir que se compró el tomo de los ensayos de Orwell. Sí. Que no es solo 1984, claro, tiene el libro de Cataluña, o la tiene rebelión en la granja, ¿no? Por eso. Tienen más cosas, sí. Ahora me enteré que van a salir también de Lebrero, aquello que hizo con Lizán, por ejemplo, que lo van a editar acá.
Qué bueno. Los profesionales. La historieta. Sí, las es historietas, muy ¿no? buena, es muy buena. Yo leí varias, pero no leí todo el libro. Y Santo Varón es muy buena también. Sí, con Lizán los dos, ¿no? Sí. Ujú, ujú. Y Elvio, ¿y de tu narrativa? Vos editaste hace un par de años, ¿no? Salió Es en cada vez inglés. más cerca. Ahora va a salir Pero en un nombre Córdoba. en inglés, en un título que tenía. No, ese era anterior varios años. Ajá. Ese se llama The Book of Writers. De Book of Writers, ajá. Esto salió acá, sí. Pero esto es Boomerang, pero esto Claro. salió hace mucho, ¿no? Sí, Sí, exacto. esto salió en el 2010. Y después sale un librito chico ahora en Buenos Aires que se llama Libro de Mareo, que también son como pequeños relatos y demás. Y en Córdoba, el mismo sello de Cada vez más cerca y de Book of Writers va a sacar los cuentos completos. Ah, van a sacarlo Sí. en Córdoba. Sí. Ajá. Qué bueno, ¿no? Sí, la verdad que sí. Es una. Pero ¿no me habías dicho que habías terminado una novela hace poco? No. Ah, no, sí. ¿Viste? Yo estoy más No, consciente de lo con que esa escribe él que él mismo. llegué finalista en el Clarín, en el premio Clarín. Ujú. Y la pasé a 2 o 3 editoriales se acercaron y hay una chica que conozco de Alfaguara que se la pasé a ella. Ujú. Me recibió un mail hará una semana, me dice, acaban de despedirme. Ah. No por la novela, ¿no? Pero no, por la un bajón. Ahora la voy a ir a ver, que me recomiende qué hacer. Claro. Ahora viste que tanto Mondadori como Alfaguara están en el mismo grupo. Sí, todo es lo mismo. Sí, Es delirante, Sí, es está todo muy absurdo. bueno, es muy o sea, bueno. era como. Casi siempre lo que crece, al final se cae. Ah, bueno, sí, le ha pasado. Pero esos rivales. Mirá los adversarios. dinosaurios. Esos rivales adversarios que después son Sí. succionados por Pero hay algunos. dos nomás, es Planeta y ese otro grupo. Sí. Bueno, por ahora. Random Después House, va a ser uno solo. Penguin, Random House, Mondadori. Sí. Que la colección de narrativa es buena, a mí me gusta la de Mondadori, que sacó en su momento el yankee este que se ahorcó. Ah, un Póster Wallace. Sí, tiene eso bueno que sacan todo. Del Hebreo sacaron como 8 libros. Sí. Sacaron la cajita que era el sueño no reconocido de todo. Cuando la vimos dijimos, la trilogía esto. involuntaria. Claro. Pero esa era de Mondadori, eso fue en España, ¿no? A mí me la mandaron. De España. Mondadori, Sí. claro. Era Mondadori. Mondadori. Pero es lo que tenés una novia, le regalas eso. Esa cajita. Y después cortás con ella porque no le gusta. No, pero en general el hebreo funciona bien para los que no tienen mucho prejuicio, ¿no? O sea, es muy accesible, ¿no? Siempre fue muy libre y alentó eso, y era una época que tenía eso de piola. Esto que hablamos de la revista y demás, no fue obviamente el 68, fue desde el 62, Sí. 63 se empezó a picar todo, ¿no? Ujú. Ahora, él en las correspondencias, una cosa que me llamó la atención es que lo invita constantemente a tu padre para que vaya a Piriápolis, después fue a Piriápolis tu padre, Claro, ¿no? claro. Bueno, digamos, más En la época avanzado. que ya estaba con Alicia, mucho más Sí, adelante, más ¿no? de los 80, Sí. sí. Se tenían mucho aprecio los dos. Y mi madre es muy agradable, además. No lo digo porque sea mi mamá. No, pero en serio, juntos Sí, eran sí. dinamita. Eran dos personas más bien pequeñas y muy agradables. Ujú. Pero por las cartas me suena, no sé, uno refleja su personalidad, que tu padre era como más, ¿no? Introspectivo, parecía, ¿no? ¿Por qué? No sé, me parece leyendo las cartas. Digo, él, claro, siempre se está exponiendo también, expone su poesía y, Claro. digamos, al otro, entonces está en una postura muy como de... No, El tenía... que habla así con una seguridad pasmosa que desde chico No, pero era así, eso lo tuvo siempre. es como el hebreo que se Pero que que siempre a veces te da ganas de matarlo. con una Decía- seguridad, decía cada y es en el disparate. 73, 74 y lo Sí. dice como si hubiera leído toda la literatura, y como todo tal. Bueno, leyó gran parte, ¿eh? Creo que como vos o yo, que leemos mucho. No, pero ¿Viste ahí, cómo le paró el carro? no, pero en la correspondencia dice, por ejemplo, que él está tratando de encarar lecturas porque se da cuenta que le faltan lecturas de ¿Quién antes. decís, mi viejo? No, el hebrero. Ah, no, pero a mi viejo le pasó eso. Ah, Mi tú- viejo terminó secundaria casi conmigo. Mm. Y había leído finamente todo el Siglo de Oro, por ejemplo. Bueno, eso sí. Lo Y dice, escribía sí, en sí, ese sí. tono. Sí. Y a su vez se había vuelto vendedor de Aguilar, de los libros, y dejó porque se gastaba toda la guita en los libros de Aguilar. En casa era una casa que a veces había problemas para llegar a fin de mes, Ajá. y teníamos la colección completa de los premios Nobel. Claro, de Aguilar, ¿no? Lo sacaba con el 50, a la editorial le reservía no pagarle, sino pagarle con libros, ¿no? Claro. Pero a partir de ahí se transformó en una especie de devorador, y como hacía, era la época de
imprenta tipográfica con presión, Ujú. y imprimíamos a mano, poníamos un libro acá y leímos bibliotecas así. Claro, mientras estabas imprimiendo, leías, Exacto, sí, exacto. leían con el libro al costado. Voy a llorar, estoy acordando de mi papá. ¿Y qué pasó con esa imprenta? ¿Siguió o se Claro, cerró? mis hermanos. Ah, ¿la tienen tus Sí, hermanos? sí. Digo, mi hermano Sergio se fue a España, yo vivo acá, mi hermana Emma murió y los otros 3 siguen con la imprenta. Tu hermano Sergio Kern, el que Exacto. es dibujante. Exacto. Ujú. Que diagramó muy lindo el libro que sacaron Cortázar de la A a la Z. No sé si lo viste, No, enorme, no, muy, no. muy bueno. Qué raro. Estaba seguro que lo tenía. Un libro cuadrado grande. No lo vi. Ahí me metieron, no sé, 500 fotos, dibujos. Ah, es interesante. Impresionante. Es de Alfaguara. Ujú. Sí, esos libros que valen la pena tenerlos. Sí, sí, sí. Por el testimonio, ¿no? Que además, Aurora Bernardes, siguiendo la línea de Ujú. Cortázar, que él ponía siempre el diseñador, ¿viste? En la tapa. Ujú. Silva en La Vuelta al Día, siempre figura, y Sergio figura en la tapa también. Mirá vos. Y fue un laburo que lo dio vuelta a hacerlo, ¿no? Era con un catalán en quien confiaba Aurora Bernardes y que fueron ajustando cada página. Pedirlo en una librería, acá lo tienen que tener, Sí, y sí, te sí. vuela la cabeza, impresionante. Porque de última, Cortázar genera ese juego también, ¿no? Sí, sí. ¿no? Pero El tema- digamos, hasta con el collage. una lástima que la biografía que salió ahora, que es muy larga, no es buena. Vos me la de un dijiste, sí. catalán. Y hiciste una reseña crítica, me decías. Exacto, sí, en La Nación. Ujú. Pero, digamos, ese libro es donde hay más datos para entenderlo a él. Y elementos directos. Hay una foto del club de Chivilcoy donde él daba clases, que es una noche de esa en un pueblo chico donde hay un baile Ujú. lo que pueden, y de golpe decís, este es Cortázar. Hay un tipo que mide como 2,20 metros, que está parado en un lugar donde se refleja en un espejo, que vos decís, no es el mismo tipo. ¿Viste? Es como un juego Sí, impresionante. sí, Pero sí. de esto que te digo, de haber 100. Otra cosa, por ejemplo, policial. Ujú. Alguna opinión de eso era policial. Ujú. 4 libros de él que tenía. En cada caso ilustran con lo que hay de él. Ah, Y los 4 libros son perfecto, impecables. O sea, perfecto. El Halcón Maltés, Sí. Cosecha Roja, muy Sí, lindo sí, libro. sí. Es un libro de esos tipo collages. ¿Sí? Un lujo, Ujú, sí. ujú. Qué bueno, che, qué Está la bueno. foto de la abuela grande. Abuela. Pues por alfabético, ¿no? Ah, porque es de la Claro, Z, ¿no? claro. Es un personaje Cortázar porque parece como que no sé, que fuera un marciano a veces, ¿no? No, lo que todavía nadie la pegó es en revelar una especie de cosa doble que hay de él. Porque era un tipo sumamente minucioso, Ujú. Sí, serio sí, y demás, y después tenía la parte de joda y demás. Ujú. Pero nadie pegó exactamente. Este tipo, por ejemplo, hizo lo que hizo Donald Spoto con Hitchcock, que tomaba películas para decir Hitchcock maltrataba a las Sí, mujeres. no, eso, pero Y acá, es una este biografía en contra. da digamos. como pruebas de Cortázar, de cosas que habría hecho cuando hizo un tratamiento con testosterona para tener barba y eso, como de que se volvió sexualmente controlable y demás, pero son de cuentos y poemas. Sí, basándose en literatura, que Sí, es ficción. qué sé yo. Y que en general la Y ficción vos es... notás que Cortázar tiene algo profundo, Ujú. que alguien la tendría que pegar con eso. Claro. ¿viste? Es un enigma Cortázar, ¿no? Es un Sí. enigma, sí, porque aparte, sobre todo en esos pueblos, con esa familia... ¿Querés alguien que sea berreta? ¿Quién que es humano no es un enigma? Vos sos un enigma. Muy Pablo. bien, bueno, vamos a darle las gracias al enigma que representa Elvio Gandolfo. Gracias por estar acá. No, Elvio, por favor, gracias a vos. Amigos, se terminó La Máquina de Pensar, se terminó esta semana. Un placer hablar con Elvio Gandolfo. A partir del lunes a las 20 horas estaremos aquí en Radio Uruguay. Espero que pasen muy, pero muy bien, muy feliz fin de semana. Hasta luego.